Estamos en Enfermería La Vanguardia por Regio en Vivo TV. Gracias a las maestras Juani Cuellar y la maestra Francis Durán por invitarme a participar en la Enfermería La Vanguardia. El tema de hoy es sedación en los pacientes de las unidades de cuidados intensivos. Hola Rosy, ¿de qué nos hablarás el día de hoy? De sedación en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. La sedación es un procedimiento muy utilizado, los sedantes más bien son muy utilizados en las unidades de cuidados intensivos. Es importante que nosotros como profesionales de la salud conozcamos los efectos fisiológicos y adversos de cada uno de ellos para saber la respuesta esperada en cada uno de nuestros pacientes al momento de su administración. No solamente de los sedantes, sino también de algunos otros medicamentos que se aplican en las unidades de cuidados intensivos, ya que estos pueden causar alteraciones entre ellos mismos, inactivarlos o potencializar sus efectos. Algunos factores que nos pudieran cambiar lo que son los efectos de los medicamentos están dados estos factores por el propio paciente, que puede ser por cambios metabólicos que él pudiera tener o por su fisiopatología. Es importante saber que pueden alterar la farmacodinámica y la farmacocinética de cada uno de los medicamentos que estamos administrando, ya que está en las unidades de cuidados intensivos. Se aplican una cantidad de medicamentos diversos, antibióticos, eh, medicamentos para el metabolismo gástrico, etcétera. Y es importante que sepamos cómo interactúa cada uno de cada medicamento, si pudiera contrarrestar el efecto del otro medicamento que estoy aplicando, porque a veces no contamos con suficientes vías para poder pasar dichos medicamentos. La gran ventaja que tenemos día a día es que en las unidades de cuidados intensivos o en los hospitales actualmente se cuenta con químicos que ellos nos pudieran orientar sobre qué medicamentos podemos utilizar en forma continua o qué medicamento podemos administrar antes de otro para saber que no interactúen uno entre otro. Es importante y es fundamental que el personal de enfermería y el personal de la salud más bien te forme estrategias para saber los efectos y disminuir los errores o eventos adversos que pudiera presentar este medicamento, formando estrategias de uso utilizando niveles plasmáticos de dichos medicamentos, utilizando metas clínicas, monitorización de continuamente de sedación del paciente y vigilando lo que son eventos adversos posibles que pudiera presentar el fármaco al ser administrado. He de aquí que el rol del profesional de la salud es fundamental para dicha aplicación del medicamento y la vigilancia de nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades hospitalarias. Bueno, Rosy, ¿qué son los sedantes? Los sedantes son unas sustancias químicas que deprimen el sistema nervioso central, induciendo a un estado de relajación y tranquilidad en el paciente. Algunos de los medicamentos más frecuentes utilizados en las unidades de cuidados intensivos es el propofol, el midazolam, el fentanilo, el Precedex. Entre ellos, algunos de ellos los vamos a mencionar ahorita. El propofol es un medicamento que es un agente anestésico de corta duración que se utiliza en pacientes que son sometidos a anestesia general como un inductor o mantenimiento de esta anestesia. Pero también en las unidades de cuidados intensivos se utiliza para mantener un paciente sedado, para mejorar lo que es que nos permita ventilarlo mejor y que el paciente tolere más lo que es la intubación, que es un aseguramiento de la vía aérea avanzada.
En el mercado pues lo podemos encontrar en presentaciones de 20 mililitros que equivale a 200 miligramos, en 50 mililitros que son 1000 miligramos. No debe de ser diluido, debe ser pasado así como viene en la presentación. No tenemos que diluirlo en ninguna otra solución. Es importante mencionar también que el medicamento es de uso exclusivo hospitalario y debe ser administrado en forma IV. No podemos administrarlo por otra vía. Es importante estar al pendiente cuando tengamos infundiendo o vayamos a empezar a administrar este medicamento, que debe de ser en ocasiones lo administramos en bolo para empezar la sedación de un paciente, pero siempre debe de estar un profesional de la salud que esté pendiente de dicho medicamento. Uno de los efectos adversos que pudiera presentar el paciente con aplicación de Propofol es apnea, puede presentar hipotensión arterial. También el paciente presenta dolor en el sitio de inserción del acceso vascular al momento de estarlo infundiendo. Es muy doloroso su aplicación al principio. Una de las vigilancias como personal de enfermería es que debemos estar pendiente de los parámetros hemodinámicos del paciente, de la vigilancia del acceso vascular que tiene el paciente para prevenir que sean infiltraciones o flebitis que pudieran darse por el mismo fármaco. También debemos preparar el fármaco de forma estéril. Lo que son los equipos de infusión deben de cambiarse entre 12 y 24 horas, ya que este medicamento es muy alto en la concentración de grasas que tiene, y esto lo hace más vulnerable a que se pudiera contaminar dichos equipos. Por eso la importancia de cambiarlos en 12 o 24 horas, ya que pues la norma nos dice que en 72 horas, pero aquí tenemos que cambiarlo antes. También debemos mencionar que es importante que este medicamento debemos infundirlo por bombas que nos dan continuamente la dosis y a la velocidad indicada. El siguiente medicamento que vamos a mencionar, que también es muy utilizado en las unidades de cuidados intensivos, es el midazolam, que es una benzodiazepina de vida corta utilizado como ansiolítico. A veces lo utilizan en procedimientos que son dolorosos, para poderse dar al paciente y que el paciente tolere dichos procedimientos. En las unidades de cuidados intensivos es de uso muy frecuente. Se utiliza sobre todo en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica por la depresión respiratoria que pudiera presentar el paciente cuando está a dosis altas. La vía de administración puede ser intranasal, puede ser rectal, vía oral, y las unidades de cuidados intensivos pues es en forma IV, pero también se puede administrar en forma intramuscular. Está indicado en procedimientos de corta duración, como les mencionaba, en sedaciones en pacientes que requieren a largo plazo, como son los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Lo encontramos en el mercado en las siguientes presentaciones. De 5 miligramos, tiene una presentación de 5 mililitros, es en solución acuosa. De 15 miligramos está en 3 mililitros y la presentación de 50 miligramos está en 10 mililitros. Este medicamento se puede pasar en bolo, pero en las unidades de cuidados intensivos normalmente lo vamos a ver en infusión. Esta es compatible con las soluciones de glucosado al 5% y con fisiológico al 0.9%. ¿En qué tanto lo vamos a diluir? Pues va a depender de la
pues ahora sí, de la indicación médica, la concentración y la infusión a la velocidad que se va a infundir. Tenemos que estar pendientes de la respuesta que está presentando el paciente al medicamento, ya sea si vemos que está presentando hipotensión, lo tenemos que valorar y comentarle al médico, ya sea para que él ajuste la dosis, ya sea que la disminuya o nos indique algún vasopresor. También los pacientes pueden presentar bradicardia por el efecto de sedación. Tenemos que estar pendientes también de eso. Es importante que nosotros como enfermeras no solamente nos dediquemos a aplicar el medicamento, sino también que tengamos que ver todos los efectos colaterales que pudiera presentar el paciente. O se va a empezar a despertar al paciente o se va a suspender el midazolam. En ocasiones se hace gradualmente y hay que estar pendiente del efecto que pudiera presentar el paciente posterior a suspender el medicamento. A veces se presentan agitación, eh, pero pues es por efecto secundario de las benzodiazepinas. Es importante también que nosotros, ya que tenemos sedado a nuestro paciente, tengamos que darle cambios de posición, de estar aspirando secreciones, porque él está imposibilitado para expectorarlas, ya que está conectado a una máquina para ventilación mecánica. Como les había mencionado, es importante que valoremos el nivel de sedación. Pues se preguntarán que a veces cómo lo hacemos. Es importante que la hagamos por medio de escalas. La que más utilizamos en las unidades de cuidados intensivos es la escala de RAS. Esta nos permite evaluar el estado de sedación en que se encuentra el paciente. Como podemos ver, el nivel 0 es un paciente que esta es por medio de 10 niveles, tanto en forma positiva como en forma negativa. Ahorita les explico. El nivel 0 es un paciente que está pues tranquilo y está alerta. Si nos vamos hacia el lado positivo, en +1, vemos que es un paciente que se encuentra ansioso, que está, pero su conducta, pero sin conductas violentas. El +2 es un paciente que está agitado, con movimientos frecuentes, con lucha con el respirador. Eso es lo que a veces no queremos que pase. Con +3, aquí el paciente se encuentra muy agitado, está tratando de quitarse el tubo, los catéteres, y en un +4 es un paciente que está combativo, ansioso y violento. Ahí es cuando debemos estar al pendiente y empezar a hacer cambios en lo que es el nivel de sedación o ajustar la dosis de medicamentos que se están infundiendo para mantenerlo tranquilo. Los vamos al lado negativo de lo que es la escala de RAS, la cual lo vamos a ver adormilado en un grado -1, pero despierta al hablarle, tiene apertura ocular a más de 10 segundos. Cuando está en -2 es una sedación ligera. El paciente despierta cuando le hablamos por su nombre o a veces cuando lo tocamos el paciente despierta. Y también permanece con los ojos abiertos más de entre unos 10 segundos. Cuando tenemos una sedación en un nivel de -3, estamos hablando de una sedación moderada. Se mueve ligeramente el paciente en la cama, abre los ojos, pero no dirige la mirada hacia donde estamos nosotros o hacia donde le estamos hablando. El nivel 4 es una sedación profunda. No responde a la voz, no abre los ojos a ningún estímulo físico. Y cuando lo tenemos con un nivel más profundo de sedación, que sería el nivel 5, -5, perdón, no hay ninguna respuesta a ningún estímulo, ni físico ni verbal. Es importante que nosotros conozcamos esta escala, que es muy sencilla de manejo, para poder ajustar la dosis de medicamentos, y esta es muy utilizada y muy recomendada para los pacientes que se encuentran en ventilación mecánica, ya que pues están conectados a una máquina por medio de un tubo a través de su tráquea,
y eso pues los hace pues es un procedimiento muy molesto para el paciente y poco tolerable. Otro de los medicamentos que utilizamos también frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos es el fentanilo. Este medicamento es un medicamento narcótico sintético opioide utilizado como analgésico y anestésico. Tiene un efecto superior a la morfina. Su efecto empieza a partir de los 20 a 30 minutos de los 20 a 30 minutos después de haberlo aplicado, ya podemos empezar a ver los efectos del fentanilo. Este medicamento en las unidades de cuidados intensivos lo vamos a ver en infusión normalmente. Es una infusión es compatible con las soluciones fisiológicas, también es compatible con las soluciones en glucosado. Se infunde a través de una bomba de infusión, que la cual nos va a permitir tener un control sobre la medicación, ya sea que la incrementemos o la disminuyamos cuando empezamos a ver los efectos que presenta el fentanilo sobre el paciente. Nosotros como profesional de la salud estamos pendientes de los parámetros hemodinámicos que pudieran alterarse en el paciente. Estamos al pendiente también de valorar a nuestro paciente con las escalas del dolor, vigilar el acceso vascular que pudiera presentar. A veces lo encontramos antes de que se pudiera poner un catéter central en nuestro paciente, a veces no es en forma inmediata y pues si requiere de administrar el fentanilo, lo hacemos por vía periférica, pero tenemos que estar vigilando ese acceso, que no presente flebitis, que no se infiltre, para pues que se cumpla el objetivo de aplicación de ese medicamento. También es importante que tengamos protección ocular en nuestro paciente, en cualquier paciente que tengamos sedado, ya que nuestro paciente pierde la capacidad del parpadeo. Entonces tenemos que tener lubricado ese ojo por medio de algunas gotitas de lágrimas artificiales indicadas, pero también tenemos que mantenerlos cerrados para que no se vaya a secar ese ojo y se lastime la córnea. Tenemos que también, como les comentaba, este debe ser de forma IV y por medio de una bomba de infusión. Oye, Rosy, ¿hay más medicamentos que se pueden utilizar como sedantes? Sí, otro de los medicamentos más utilizados en la terapia intensiva tenemos el Precedex. Es un medicamento ansiolítico, sedante y analgésico que tiene capacidad para sedar a los pacientes sin el riesgo de sin deprimir el sistema respiratorio. A veces son pacientes que están muy combativos con un RAS de +5, agresivos completamente, pero no requieren de manejo avanzado de la vía aérea. Los médicos optan por utilizar el Precedex. El Precedex los empieza a tranquilizar, pero no nos va a deprimir el sistema respiratorio. Eso no quiere decir que yo no esté vigilando el patrón respiratorio del paciente como parte de mi plan de cuidados. Este medicamento se encuentra en el mercado en una presentación de 200 microgramos en 2 mililitros. Debe de ser diluido en solución glucosada o solución fisiológica, que es compatible con cualquiera de las dos, como les comentaba. La prescripción es por parte del médico y nosotros pues tenemos que estar pendientes de los efectos secundarios que pudiera presentar. Puede aplicar en forma IV y para empezarlo a retirar, bueno, ya apenas lo vamos a aplicar y ya estoy hablando de retirarlo, ¿verdad? Es importante que lo hagamos el retiro en forma gradual para empezar a despertar, no, a despertar a nuestro paciente de acuerdo pues que ya vaya mejorando su estado hemodinámico y su estado pues crítico de esa patología. También debemos de vigilar lo que es el patrón respiratorio, lo que es los parámetros hemodinámicos. Todos nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos se encuentran monitorizados. No solamente la frecuencia cardíaca, también la presión arterial, la saturación de oxígeno,
la frecuencia respiratoria y en ocasiones en formas invasivas algunos otros parámetros como puede ser una línea arterial o puede ser una presión venosa central. También en estos pacientes, a veces dependiendo del nivel de sedación, pues tenemos que tener protección ocular. Normalmente estos pacientes no están completamente dormidos. Nos permite que tienen apertura ocular, tienen el parpadeo, pero si no lo hace el paciente, pues hay que estar pendientes de lo que es la protección ocular. Volvemos a lo mismo, este medicamento es infundido en forma segura por medio de una bomba de infusión, la cual nos va a permitir pasarlo en forma continua a la velocidad y a la dosis indicada. A veces hablamos de la valoración del dolor en nuestros pacientes. Una de las escalas más utilizadas es la escala de EVA. Esta es una valoración pues que podemos hacer de preguntarle al paciente si está en condiciones de contestarnos qué grado de dolor tiene, siendo el 10 el máximo y como un mínimo el 1, el 2, para dar manejo a ese dolor. Pero en nuestros pacientes que se encuentran sedados se encuentra la escala de valoración de Painat. Esta escala de valoración nos permite evaluar al paciente por medio de los parámetros de la respiración. La escala de valoración de RAS de Painat es una escala muy fácil de aplicación. Consta de 5 elementos que son la respiración, focalización negativa, expresión facial, lenguaje corporal y capacidad de respuesta. Esta tiene ítems que nos pueden dar un máximo de 2 puntos. En esta vamos a valorar a nuestros pacientes que no nos pueden expresar, como son los pacientes que pudieran estar demenciados, que no nos pueden decir que si tienen dolor, o el paciente que se encuentra sedado o imposibilitado para expresarnos eh, que, que tiene esa necesidad del manejo del dolor. Es importante que conozcamos también esta escala de valoración, aparte de la valoración de EVA. Otro de los medicamentos muy utilizados para lo que es empezar a preparar a nuestro paciente para intubación o manejo avanzado de la vía aérea es el bromuro de becuronio. Es un agente bloqueador muscular que provoca parálisis de los músculos. Lo vamos a encontrar en una presentación de 2 mililitros que equivale a 4 miligramos. Este se puede preparar en una solución para infundirlo en 10 mililitros de solución, ya sea de solución fisiológica o agua. Ahí van a ver que dice 40, pero no, es 4 miligramos los que se aplican. Fue un error de escritura, una disculpa. Este se utiliza, como les mencionaba, en pacientes que requieren aseguramiento de la vía aérea avanzado o en quirófano para empezar lo que es una inducción anestésica y posteriormente intubarlo. Se puede utilizar en forma de bolo y en ocasiones pues los médicos nos piden que sea infundido en forma de infusión. Como les digo nuevamente, es importantísimo que estos medicamentos sean pasados por medio de una bomba de infusión. Dentro de lo que es las bombas de infusión, nosotros tenemos como precaución no quitarles lo que es el cuentagotas. Un aditamento que va colocado en la cámara del equipo de infusión y dejarle el nivel de presión en forma media para media baja, dependiendo del tipo de solución que estemos infundiendo, no dejarlo en forma alta, porque se puede ir infiltrando la solución y como está en forma alta se va a seguir infundiendo porque no encuentra una resistencia ahí en esa vena. Entonces cuando ya logramos, a veces por la carga de trabajo, volver a valorar esa vía, vemos que ya está infiltrado. Esto pues no nos debe de pasar, ¿verdad? Pero en ocasiones a veces pues nos rebasa y por eso tenemos esas precauciones de tener la bomba con lo que es el nivel medio
para infundir el medicamento y que en cualquier momento la bomba empiece a tener una alarma sonora y visual que nos está indicando que algo está pasando, puede que haya una obstrucción, puede ser que esté doblado lo que es el equipo de infusión, o que se empiece a infiltrar, cualquier otra alteración que pudiera estarse presentando ahí en ese sitio. Es importante que vigilemos nuevamente lo que es las alteraciones hemodinámicas que puede tener el paciente, y estar bien pendientes de lo que es la vía aérea avanzada, porque pues el paciente no, ahí sí que el paciente no se mueve absolutamente nada, porque este medicamento provoca una parálisis del músculo, de todos los músculos en general, de todo el sistema musculoesquelético. Uno de los medicamentos que también son bloqueadores neuromusculares es el cisatracurio. Este medicamento tiene una vida media de 22 minutos posterior a la aplicación y se elimina por medio del hígado. Debe administrarse en bolo y debe de estarse pues pendientes, porque el paciente tiene disminución de todos los movimientos del sistema musculoesquelético, y asegurar la vía aérea de forma inmediata. Este está indicado, como les decía, antes de intubar a un paciente que requiere ventilación mecánica. La vida media, que ya les comenté, tiene presentación en el mercado de ampolletas de 2.5 mililitros, que equivale a 2 miligramos, y no debe ser administrado en forma directa, debe ser diluido. También, como parte importante, debemos que por donde la vía que se está pasando propofol y necesitamos pasar cisatracurio, es importante no pasarla por ahí, porque se inactiva un medicamento, ya sea el propofol o el otro medicamento. También, si vamos a pasar lo que es ketorolaco para manejo del dolor, no pasarlo por la vía donde se está infundiendo dicho medicamento, porque son incompatibles. También, como parte de los cuidados de enfermería, debemos estar pendientes de lo que es la vigilancia del medicamento, que se esté infundiendo en forma correcta a la dosis indicada por medio de una yo nunca lo he visto pasado en infusión, no me ha tocado a lo largo del tiempo que he estado trabajando en las unidades de cuidados intensivos. Si lo vamos a pasar en bolo, debe de ser diluido, no pasarlo directo, y pues estar pendiente del acceso vascular, que antes de administrarlo el acceso vascular esté permeable, esté pues en las mejores condiciones, que no presente flebitis o que presente alguna infiltración. Volvemos a lo mismo, tenemos que tener ya sea quien asegure la vía aérea en forma avanzada por medio de un tubo, ya sea el médico intensivista o un anestesiólogo, que es quien va a intubar al paciente antes de aplicar, al momento de aplicar este medicamento, o cuando ya lo tenemos indicado, que el paciente requiere una relajación y está ya intubado, pues hay que estar vigilando que ese tubo esté permeable, que esté bien sujeto, que no vaya a emigrar, ¿verdad?, del sitio de colocación. La vigilancia hemodinámica en el paciente, y pues si ya está relajado nuestro paciente, pues recordemos que pierde todos los reflejos, entonces pues estar pendiente de lo que es la protección ocular. Pues aquí hablamos de lo que es el objetivo de tener una pseudoanalgesia, pero pues no hemos mencionado qué es la pseudoanalgesia. Esta es el estado que nos permite tolerar al paciente el dolor, procedimientos que en ocasiones son dolorosos, para mantenimiento adecuado de la función cardiopulmonar y capacidad de respuesta a estímulos verbales. O sea que el paciente va a estar sedado, pero también
va a tener analgésico para el dolor. Uno de los objetivos que queremos lograr con lo que es la pseudoanalgesia es proporcionar un sueño ligero, un despertar tranquilo y fácil, sin que el paciente presente sin dolor y que esté sin ansiedad. Una amnesia a los procedimientos que le provocan estrés, sobre todo el estar intubado, el paciente le provoca mucho estrés. Menos riesgos de adherencia a los fármacos, mejor sincronía a lo que es la ventilación mecánica y disminuye la demanda de oxígeno. Al mantenerlo tranquilo, pues el paciente no va a requerir más oxígeno por la demanda respiratoria que pudiera. Al llevar a nuestros pacientes a sedación tenemos el objetivo de pues mantener al paciente sedado completamente, que no tenga ese estrés de estar intubado, pero obviamente ya cuando queremos hacer el destete de lo que es la sedación, se puede dar una sedación consciente que puede ser la del Precedex, que es una pseudoanalgesia. El paciente está tranquilo, que como ya les había mencionado, nos permite ventilarlo sin causarle ese estrés. Una sedación analgésica, el paciente, nivel de conciencia es mínimo, perdón, nivel de conciencia se pierde mínimo, no se deprime completamente, presenta respuesta a estímulos verbales o táctiles y hemodinámicamente está más estable. Más estable. También es válido que antes de sedar a nuestro paciente manejemos el dolor, porque tiene a ese derecho a no tener dolor durante el tiempo que está sedado. ¿Cómo lo vamos a valorar? Pues medio de las escalas que ya les comenté anteriormente, para mantenerlo más tranquilo y llevarlo al plano deseado de sedación. Pues quisiéramos tener un sedante ideal, ¿verdad? Pues las características del sedante ideal serían que disminuyera la ansiedad y la agitación pues en forma importante y desde que empezamos esa sedación. El inicio de acción sea rápida y tenga una vida media corta, que al momento de empezar a destetar al paciente no quedaran pues ahí residuos de ese medicamento y tuviera pues despertarlo fácilmente. Que el grado de sedación sea confortable mediante una dosis mínima administrada. Que los metabolitos y eliminación que no sean en función a la función renal. A veces tenemos pacientes que tienen insuficiencia renal o problemas hepáticos o pulmonares, que eso nos impide que el medicamento se elimine adecuadamente. Ausencia de efectos adversos, como son los efectos sobre el sistema cardiovascular, depresión importante del sistema nervioso, que no los tuviéramos al administrar todo este tipo de medicamentos, ¿verdad? Ese sería nuestro sedante ideal. No interrumpir otros fármacos que necesitamos administrar. A veces tenemos que administrar otros fármacos, pero tenemos que valorar que sea compatible con ese medicamento que estamos poniendo. También tenemos que ver que no provoque adicciones a los pacientes. A veces administramos medicamentos que desafortunadamente los hace adictos. Y el más importante, yo creo que por los gastos que se hacen en las unidades de cuidados intensivos, es que sea un medicamento pues económico, ya que hay medicamentos que son muy costosos y las dosis que utilizamos en la fase crítica del paciente son muy altas y los costos se nos van muy arriba. Es importante conocer conocer los efectos secundarios de cada uno de los medicamentos que aplicamos en nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos, no solamente la sedación, ya que hay una diversidad de medicamentos que se aplican en estos pacientes y en ocasiones pues tienen efectos adversos al administrarse en forma conjunta. Es importante también como personal de la salud que
sobre todo el personal de enfermería que vive día a día con el paciente, forme plan de acción o de estrategias para cubrir las necesidades de nuestros pacientes y tenerlos en las mejores condiciones. Muchas gracias. Tenemos nuestra plática aquí con ustedes. Aquí continuamos por Regio en Vivo TV, haciendo hoy lo que otros harán mañana en Enfermería a la Vanguardia por Regio TV todos los sábados a las 12 del día. Muchas gracias por su asistencia.